Salmo 127. El Salmo 127 se titula La verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad. Y todavía continuamos dentro del Jalel que habíamos visto, que empieza en el Salmo 120, que es del Salmo 120 al 136. Es el llamado Gran Jalel, que vimos que son himnos que cantaban los varones de Israel cuando iban rumbo al templo a celebrar las fiestas, y que comienza desde el 120 hasta el 136. Y por eso hay un subtítulo ahí que dice Cántico Gradual para Salomón. Y comienza en el verso 1 diciendo: si el Señor no edificare la casa, si Dios no es quien edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es uno de los versículos claves que debemos aprender, sobre todo para aquellos recién casados, para esos padres, para esos hijos, para aquellos que están construyendo, para aquellos que están edificando un hogar. Es fundamental tener grabado en nuestro corazón este versículo. Si Dios no es quien esté edificando, construyendo el hogar, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. De nada sirve que estemos rodeados del ejército, que cada cuadra tenga aquí a todo el ejército, los boinas verdes. De nada sirve si no es Dios quien está cuidando la ciudad. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. A veces pensamos que la clave del éxito es echarle muchas ganas. ¿Sabes qué? Es que tienes que madrugar, el que madruga Dios le ayuda, levántate súper temprano, trabájale duro, esfuérzate, trabaja hasta altas horas de la noche. Y a veces así cuando hacemos nuestros planes de año nuevo, decimos, no, ahora sí a partir del año que entra, ahora sí voy a chambear como loco. Voy a dedicar 10 años o 5 años, lo que me dure la juventud, a trabajar así como negro para vivir como blanco. Es lo que a veces el dicho por ahí, me voy a esforzar muchísimo. ¿Para qué? Para tener un estatus, un nivel de vida, algo que poderle dejar a mis hijos. Sin embargo, este texto dice, de nada sirve que hagas eso. De nada sirve que te esfuerces, que le eches muchas ganas, que te levantes de madrugada. De nada sirve y que comas pan de dolores, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, no está mal esforzarse, de hecho está bien esforzarse, pero no hay que pensar que mi esfuerzo y mi dedicación y todo lo que me sacrifico y mis sacrificios, pensar que eso es lo que me va a dar la prosperidad. No es tu esfuerzo lo que te va a dar la prosperidad, no es tu sacrificio, es Dios. Dios a su amado, dice, dará Dios el sueño. ¿Se acuerdan lo que dice también un proverbio dice que Dios hace que los impíos, los que no agradan a Dios, los que no temen a Dios, los que no tienen en cuenta a Dios, dice que Dios hace que ellos acumulen riquezas para después dárselas a sus hijos, a sus amados. Y si te das cuenta, pues sí, mucha gente trabaja y trabaja y trabaja, y finalmente quien lo disfruta, pues son los que han aprendido a vivir, pues amando, temiendo a Dios, conformándose y estando contentos con lo que Dios les da. Y es como la arañita, es como la araña, que también es un ejemplo que Salomón puso, que vive en un palacio y que pues imagínate, un super palacio así construido, todo lo que costó en trabajo, todos los trabajadores, todo lo que le echaron de ganas, todo el dinero que costó, y una arañita llega y hace su telaraña allá en un rincón, y es dueña de todo. La araña anda en todo el palacio y ni se esforzó. Entonces así a veces andamos como verdaderas arañas, sin esforzarnos, sin que sea en nuestras fuerzas, y es Dios quien nos lo da todo, ¿no? Y
esto es lo básico que hay que aprender para no tener todo este pan de dolores y este espíritu de sacrificio, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y todo esto es el preámbulo para la parte final de este salmo. O sea, porque la parte final de este salmo nos va a hablar acerca de los hijos, acerca de la educación a los hijos, acerca de uno de los principales propósitos de Dios en nuestras vidas. Que fructifiquemos, que multipliquemos, que tengamos hijos, que los encaminemos en los mandamientos, que los guiemos en los caminos del Señor. Y primero, de antemano nos hace notar lo que está equivocado. O sea, primero nos muestra lo que está mal, para al final decirnos qué es lo que está bien. Entonces, primero nos dice, ¿sabes qué? Si tú quieres edificar un hogar, si tú quieres edificar una casa, ok, no pienses que va a ser con tus fuerzas, no pienses que va a ser porque eres muy hábil y vas a trabajar y le vas a echar muchas ganas, no pienses que es así. Pon a Dios en primer lugar. Y ahora viene una clave de cómo ahora sí edificar un hogar. Y bueno, pues obviamente que número uno es recordando que Dios es el número uno. En un hogar donde está Dios, en un hogar donde Dios está edificando, pues va a haber armonía, va a haber paz, va a haber éxito en todos los sentidos. Y por eso continúa diciendo, verso 3, he aquí, herencia de Dios son los hijos. Herencia de Dios son los hijos, son una herencia de Dios. Es un regalo que Dios tiene para nosotros, es nuestra herencia. Herencia de Dios son los hijos, cosa de estima, o sea, cosa de mucho valor, el fruto del vientre. Y aquí empieza a describir cuál es la función de los hijos. Y aquí vamos a aprender para qué sirven los hijos. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos da la herencia de los hijos? Si esto lo supiéramos como papás, y no nada más lo supiéramos, lo pusiéramos en práctica, cambiaría la sociedad entera. Dice, como saetas, como flechas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. O sea que dice, los hijos habidos en la juventud son como flechas. Ahora, ¿para qué sirve una flecha? O sea, y en este contexto, ¿para qué se utilizaban las flechas? ¿Cuál era el propósito de las flechas? ¿Para qué? Para defenderse contra el enemigo, para atacar al enemigo. Era una arma ofensiva en contra del enemigo. Y si un guerrero iba a una guerra, a una batalla, pues las flechas eran fundamentales. Sin flechas, o sea, ir a una batalla sin flechas, sin arma, pues, o sea, está en chino, ¿no? Entonces, tomando esta analogía como la vida diaria, bueno, la vida diaria, nuestra vida en este mundo, es como una batalla, es como una lucha. Tenemos una lucha continua contra la corriente, contra el enemigo. Y lo interesante de este salmo es que dice que nuestras armas son nuestros hijos. Que Dios nos ha dado hijos como nuestras armas para contrarrestar el mal que viene en contra de nosotros. ¿De qué manera? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Como flechas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, en esta época, pensando una vez más en este contexto, ¿qué se necesitaba? O sea, un guerrero que iba a salir a una batalla, ¿de dónde sacaba las flechas? ¿De dónde las sacaba? ¿De Deportes Martí o iba a comprarlas a dónde las compraba? Él las hacía, él las fabricaba. Ok, ¿qué se necesita para fabricar una flecha? Si tú ahorita te pones a fabricar una flecha, ¿en qué te pones a pensar? ¿Cuáles son los elementos importantes para hacer una flecha? Piénsale. La madera, ok. Primero una muy buena madera, una madera resistente. Y bueno, pues ya tienes la madera, la empiezas a fabricar, ya cortas la madera, le das forma, la empiezas ahí a pulir. Pero hay dos elementos principales de la flecha. ¿Cuáles son los dos elementos principales de una flecha? La punta, ok, la punta número 1, y las plumas de atrás, ok. ¿Para qué sirve la punta? La punta es para impactar, para atravesar. La punta es la que causa el daño. Ajá. Y
¿Qué es lo que hacen las plumitas? Efectivamente, las plumitas dan la dirección. ¿Qué pasa si te la pasas así en una superpunta, así impresionante, filosísima, así con una alfiler, no, te picas y ¡ay! Ya está súper filosa. Picudísima la flecha. Ya hiciste un hijo muy picudo. Pero, ¿qué pasa si no cuidas la parte de atrás, la parte de las plumitas? Pues no va a llevar un lado, lo disparas y o sea, le quieres dar al blanco y sale para otro lado totalmente. Entonces no le diste rumbo a la flecha. Entonces, el secreto está en dos cosas. Número uno, impacto, la punta, algo que sea preparación. ¿Para qué? Para que cause un impacto muy fuerte. Pero lo más importante es el rumbo. Podrás tener el hijo o la flecha más picuda del mundo, pero si no está bien dirigido o dirigida, si no tiene un buen rumbo, pues de nada va a servir. Es más, va a ser más dañino. Es mucho más dañino una flecha muy picuda sin rumbo que una flecha que pues impreparada sin rumbo. O sea, porque ¿quiénes son las personas que tienen el potencial de hacer más daño al mundo, a la gente, a su sociedad? ¿Quiénes son? La gente más inteligente, la gente más picuda, la gente más preparada, es la gente que más capacidad tiene de hacer daño. Porque una gente que es mala, no tiene rumbo ni nada, pero no está preparada, no es inteligente, no se le ha enseñado desde pequeño, pues difícilmente va a tener un potencial de daño alto. Pero ¿qué pasa con alguien a quien tú lo enviaste a las mejores escuelas, lo enviaste a Harvard, doctorados, lo mejor, pero que es un perverso? Y que es una persona que no teme a Dios en absoluto. Pues va a ser una persona que va a causar un daño gigantesco a la humanidad. Y ahí tienes personas como Hitler, como los gobernantes, como políticos, muy preparados, pero sin rumbo. Y por eso es que hay un texto muy interesante que quiero que veamos. Está en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Y ahí nos habla de una progresión muy importante en la preparación de cada uno de nosotros. Son elementos muy, muy importantes que tenemos que ir añadiendo a nuestra preparación, sin las cuales podemos perder el rumbo. Si no tenemos estos elementos y no cuidamos estos elementos y estas virtudes, entonces corremos el riesgo de perder el rumbo. ¿Ya lo tienen por ahí? Ok, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia es lo contrario a pereza, o sea, esfuércense mucho en lo siguiente, dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Cuál es la progresión? ¿Qué es lo primero, o sea, el primer característica o la primera, digamos que lo primero que necesitamos buscar de acuerdo a este pasaje? Añade a vuestra fe. Entonces, ¿en dónde empieza todo? En la fe. Primero empieza por la fe. Añade a tu fe virtud. Ajá. Entonces, lo primero, lo que debemos buscar nosotros como personas, y lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿qué es? La fe. Eso es lo principal. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso la primera responsabilidad como padres es no enseñarle a nuestros hijos pues miles de conocimientos que quizás lo van a hacer picudo, pero no lo van a dar rumbo. Lo primero, el fundamento, la piedra angular de la educación de un niño, ¿qué es? De una persona, ¿cuál es? La fe, el conocimiento de Dios. Eso es lo principal. Ok, ahora una vez que tiene fe, una vez que ya cree en Dios, una vez que conoce a Dios, entonces hay que añadir al conocimiento de Dios otra cosa, que es virtud. ¿Qué es virtud? Carácter, es un carácter espiritual. ¿Por qué? Pues una vez más, ¿qué pasa si tienes fe? Crees en Dios, crees que Dios es uno, conoces la Escritura, pero no tienes virtud. Si no tienes un carácter que demuestre lo que sabes, pues entonces ya se amoló la cosa, ¿no? Hay un principio espiritual muy importante que dice que tus obras excedan por mucho tu conocimiento de la Biblia.
que tus obras, tu conducta, exceda muchísimo a tu conocimiento bíblico. Porque si es al revés, si tienes mucho conocimiento bíblico, pero una conducta y una virtud que va a estar muy por debajo de lo que tú, de lo que sabes, entonces vas a traer, pues vas a hacer que otras personas blasfemen de parte de Dios. Vas a hacer que personas, pues no quieran saber y te consideren una persona hipócrita. Entonces, hay que añadir a nuestra fe virtud, carácter, conducta. A la virtud, conocimiento, y esto es fundamental. Ok, ya tienes fe, ahora practica lo que haces. Ya que estás practicando, ya que estás haciendo, entonces viene el tercer paso, conocimiento. ¿Por qué? Porque si no lo haces de esta manera, entonces, si primero pones el conocimiento y luego la virtud, entonces va a tener orgullo, va a tener vanidad. Entonces tenemos que practicar, conocer la Escritura, ponerla en práctica, y en la medida que tú y yo somos obedientes a lo que Dios nos va revelando, Dios te revela más cosas. Dios te va dando más en la medida que vas obedeciendo eso que Él te está dando. Entonces, fe, después virtud, después conocimiento. Ahora sí, este conocimiento también tiene que ver, ahora sí, con conocimiento intelectual. ¿Ok? Una vez que ya tienes fe, tienes virtud, ok, ahora sí, enséñale al niño, ahora sí, tú aprende, prepárate, toma clases, toma cursos, prepárate. Ahora sí estás preparado. Porque ¿qué pasa con una persona que conoce mucho, pero no tiene fe ni virtud? ¿Qué le sucede? Se convierte en una persona sumamente orgullosa y arrogante y se cree que lo sabe todo. Una persona con doctorado, para que le hables del Señor y le hables de la Biblia, está en chino, porque ya siente que lo sabe todo, ya siente que no necesita. Entonces, ya que tiene fe, ya que tiene virtud, entonces ahora sí viene el conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. Una vez más, ¿de qué te sirve tener conocimiento si no puedes controlar tus más bajos instintos? Dominio propio, porque puedes controlar tu carácter. Una persona verdaderamente madura en la fe, una persona verdaderamente espiritual, es aquella que es capaz de refrenar su lengua, aquella que es capaz de refrenar su ira, aquella que es capaz de controlarse. Esa es una persona madura. No es una persona madura, una persona con mucho conocimiento. Eso realmente no demuestra nada, sino el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. ¿Qué significa piedad? Obediencia a los mandamientos. Una persona que toma en cuenta a Dios, una persona que teme a Dios. A la piedad, afecto fraternal. Amor por los demás. Y afecto fraternal tiene que ver principalmente con un amor por sus propios familiares, por su propia familia. Y que antes de buscar quedar bien y ser muy amable con la gente de afuera de la casa, buscar primero desarrollar un afecto fraternal con los de casa. Porque entonces ya candil de la calle y oscuridad de la casa. Súper amables afuera y dentro, nada que ver, ¿no? Y hay algo que estaba leyendo hace poquito sobre la educación a los niños pequeñitos, y que dice que a veces como papás somos muy criticones, muy negativos con los niños, ¿no? Chiquitos. Y que continuamente el niño está recibiendo críticas. Y no hagas esto, y pórtate bien, y come bien, y siéntate bien. Entonces, pues que un niño todo el tiempo está recibiendo bombardeo de críticas. Y dice, un niño, dice, a veces pensamos que, bueno, a un niño sí le puedes poner cara, decirle, oye, siéntate, o sea, le podemos estar diciendo eso. Pensamos que un niño no es tan sensible como una persona adulta. Pero un niño es más sensible que una persona adulta. Porque un niño todavía no desarrolla un sentido de seguridad propia. Todavía un niño está buscando su propia identidad, todavía no se siente muy seguro. A una persona adulta a lo mejor le puedes decir, oye, eres un flojo o lo que sea. Y bueno, pues, no me importa que me digan que soy flojo. Pues yo sé que no. O yo sé que sí, bueno, ya me lo han dicho mucho, ya no importa. Pero a un niño le influencia demasiado el que se le esté diciendo eres flojo, eres tonto, eres lento, lo que sea. Eso sí le influencia, porque sí le mueves el tapete, sí le haces pensar que a lo mejor sí es. Entonces, lo que decía este comentario que me llama mucho la atención es,
¿Por qué si cuidamos tanto lo que le decimos a una persona adulta? O sea, tú a una persona adulta no le vas a estar diciendo, oye, eres un tonto, eres un flojo, o sea, nos da pena. O sea, porque, oye, ¿cómo le voy a decir eso, no? ¿Por qué a un niño sí se lo decimos? ¿Por qué pensamos que un niño no siente, no le afecta, no le hace sentir mal, no le hace sentir triste? Pues por supuesto que sí, y más que a un adulto. Entonces, por eso dice, afecto fraternal, nos enseña desde pequeños a amar fraternalmente, a cuidar lo que dicen, a amarles, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no nada más que estén, sino que abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la progresión ideal de la preparación a un joven, a un niño. Esa es la progresión ideal. Si no se sigue ese patrón, vas a crear un monstruo. Vas a crear una flecha picudísima quizás, pero sin ningún rumbo. ¿Y cuál es el propósito de una flecha? ¿Para qué sirve una flecha? Para dar ¿en dónde? ¿En dónde quieres dar con una flecha? Dar en el blanco. Ese es el propósito. Entonces, ¿se acuerdan que vimos que la raíz de la palabra Torah es la palabra Yará, que significa enseñarle a alguien cómo tirar con arco y flecha? Entonces, ¿cuál es el blanco al que tenemos que lanzar a nuestros hijos? La perfección de la obediencia a Dios. El conocer a Dios, el tener intimidad con Dios. ¿Y cómo alguien puede tener intimidad con Dios? Pues conociéndole, obedeciéndole. Entonces tú, al estar preparando a un niño, puedes estar pensando lo siguiente: ok, lo voy a hacer picudísimo, está una persona súper preparada, pero voy a trabajar mucho en su rumbo. ¿Para qué? Para que pueda tener un mayor impacto de influencia en el mundo. Para que pueda ser una persona preparada, que pueda discutir con científicos, con quien sea, y pueda exponerle su fe, y pueda tener control, y pueda tener una vida ejemplar. Una vida que los demás digan, Dios es real, Dios existe, Dios es verdadero. Entonces ese es el propósito de los hijos. El propósito de los hijos es contrarrestar al enemigo, contrarrestar la corriente de este mundo. ¿Quién es nuestro enemigo principal? Pues el mundo, los deseos de la carne, el enemigo, este espíritu de maldad. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Teniendo hijos que tengan todas esas características, que amen a Dios. Con eso le callas la boca al mundo, con eso le callas la boca al enemigo, y con eso tienes un alcance que tú no puedes tener. Porque obviamente que una flecha va a llegar donde tú no puedes llegar. La flecha para eso es, para volar mucho más allá de lo que tú puedas llegar. Y por eso dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Por qué? Pues tú tendrás un cierto alcance, pero dos como tú, muy superiores a ti, en obediencia, en virtud, en amor fraternal, en conocimiento de Dios, en fe, dos que te superen en ese sentido, imagínate el impacto. 3, 4, este era el propósito, y esto es algo muy interesante. Esa era la manera como Dios planeaba llenar la tierra con su conocimiento. O sea, el plan original de Dios no era llenar a la tierra de conocimiento por medio de andar evangelizando. No, pues ve y compártelo al vecino. No, ese no era el plan original. El plan de Dios original es que tú creas, que tú conozcas al Dios verdadero, que tú tengas una experiencia con Él, y después tengas hijos, se multipliquen, y se vayan multiplicando ellos y nietos y bisnietos y todo, hasta que llegue el momento en que la tierra esté cubierta de personas que fueron formadas en la verdad. Y contrarrestar los hijos del mal, los hijos que pues, no tienen que ver con Dios ni nada. Entonces que llegara el momento en que fueran más los hijos que crecen con esta educación que los hijos que no crecen con esta educación, y de esta manera el mundo puede estar controlado. ¿Pero qué pasó? El hombre dejó su responsabilidad de enseñar a sus hijos. El hombre no le enseñó, y no le enseñamos, no buscamos enseñar y transmitir eso a nuestros hijos.
empezó el hombre a buscar su propia autosatisfacción, empezó el hombre a hacer todo esto que dice aquí, a echarle ganas, a pensar que era por su esfuerzo, pues ya viene toda esta cuestión en la que estamos viviendo, deja a los hijos ahí abandonados o manda a los hijos. O sea, ¿cómo podemos formar todas estas actitudes de carácter? ¿Cómo podemos hacerlo si nosotros no somos los que los hacemos? Hay una incongruencia total en nuestro carácter, en nuestra vida como creyentes, y es algo que las estadísticas muestran. ¿Por qué muchos hijos de personas pues que aparentemente sirven a Dios y buscan a Dios, por qué muchos de esos hijos terminan apartándose de Dios? Ok, no es garantía tampoco que si tú amas a Dios y le sirves y eres obediente, no es garantía que tus hijos van a ser así. No es garantía, porque la fe no se hereda, la fe es personal. Sin embargo, sí influye muchísimo. Sí influye mucho nuestra influencia. Ahora, la cuestión aquí es, ¿cómo puedes influirle o cómo puedes tú competir en enseñar a tus hijos, en formarlos? ¿Cómo puedes competir con un día a la semana, con llevarlos un día a la iglesia, lo que sea? ¿Cómo puedes competir con unas cuantas horas que les enseñas cosas espirituales? Con toda una semana de 6 a 8 horas, más tareas, todo, que están recibiendo información antagónica y contraria a la palabra de Dios. Hay un principio fundamental en la enseñanza que es que la vida del maestro es su enseñanza. Esto es, que te transmite más o aprendes más de un maestro no por lo que te diga, sino por lo que hace. O sea, el carácter de un maestro, eso es lo que enseña realmente. Entonces, si la vida de un maestro es su enseñanza, ¿cómo podemos esperar resultados de que nuestros hijos sean espirituales y amen a Dios si la mayor parte del tiempo están en contacto de maestros que ni conocen a Dios, que ni les interesa a Dios, ni viven una vida conforme a la palabra de Dios? Ni conocemos a los maestros. Entonces los enviamos toda una semana a la escuela con maestros que ni cuentan con Dios. Y pues, ¿qué están recibiendo los niños? Toda esa influencia. ¿Por quién están siendo preparados esos niños? Pues por maestros con una filosofía humanista. Entonces, ¿qué pasa a la edad de la secundaria, la adolescencia, la famosa adolescencia? No, hombre, es que ya no es la adolescencia, como si la adolescencia fuera una maldición. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que ya en la época de la adolescencia empieza a surgir la inclinación al mal en el joven. Ahí se empieza a manifestar. Ya le empieza a jalar hacia las pasiones, todas esas cosas. ¿Y qué sucede? Empieza una lucha en su cerebro del bien contra el mal, digamos. La inclinación al mal que lo lleva a rebelarse, y tiene dos tipos de informaciones. Tiene la información recibida de la palabra de Dios, que es lo único que le puede refrenar. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué el joven se librará de caer en el mal? ¿Con qué? Con la palabra. Pero ¿cómo a la edad de la adolescencia va a contrarrestar miles de horas de educación secular humanista con unas cuantas horas ahí de información bíblica? Obviamente que no va a poder. Obviamente que va a ganar totalmente eso. Y entonces la inclinación al mal finalmente va a hacer que el joven haga lo que le conviene o haga lo que más le llama la atención a su instinto. Y entonces va a terminar ahí. Y Dios en su misericordia a algunos de nosotros nos saca de ahí, nos arranca, pero ya que nos dimos unos super guamazos. ¿Por qué? Porque aprendemos a llevar una vida doble. O sea, porque pues en la casa nos dicen una cosa, en la escuela nos dicen otra cosa, nuestros amigos nos dicen otra cosa, entonces ya llega a tal grado la confusión, pues mejor hago lo que me conviene, o mejor hago lo que más me gusta. O sea, ¿y qué es eso que más me gusta? Mi instinto al mal. Y terminamos, pues ahora sí, cosechando los resultados de nuestra perdición, de nuestro alejamiento de Dios. Y bueno, ya después de un tiempo, pues a lo mejor decimos, qué razón tenía mi papá, o lo que sea, y nos regresamos, ¿no? Pero todo eso podríamos por lo menos minimizarlo si tuviéramos esta actitud y este conocimiento. Tus hijos
es tu patrimonio, tu herencia más importante, y que nos dediquemos a formar su preparación, la fecha, pero fundamentalmente, lo más importante, el rumbo, las plumitas de la parte de atrás. Dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay una diferencia fundamental entre la educación hebrea, la educación revelada por Dios, y la educación humanista. Hay una diferencia fundamental. La educación que Dios reveló, el tipo de educación que Dios reveló en la Escritura, con la cual debemos educar a nuestros hijos, es opuesta, contraria al sistema educativo tradicional de las escuelas. ¿Por qué? Porque la filosofía bíblica, filosofía de educación bíblica, tiene que ver principalmente con carácter. Tiene que ver principalmente con virtudes, con frutos del Espíritu, con bondad, con mansedumbre, con humildad, con todos esos frutos. Ese es el fundamento. Y consiste principalmente en conducta, obras. Sin embargo, el concepto educativo, que es más difundido, la filosofía educativa es no basada en valores, no basada en carácter, sino basada en logros intelectuales, basada en títulos, basada en superficialidad. Entonces, el niño, el joven, está educando en un sistema pues que no tiene ni principio ni fin, porque en principio le enseñan que pues la historia no tiene ningún propósito en sí. ¿Para qué la historia? Bueno, pues la historia te enseñan clases de historia y todo, pero el niño crece sin una idea de qué tiene que ver la historia. O sea, son hechos aislados, repetitiva, cíclica, no tiene ningún sentido. Entonces llega el momento en que el joven dice, bueno, entonces ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo? No, pues no existe Dios, mira, vienes de un chango, o vienes de una accidentes y de una serie de casualidades, y pues el Big Bang. Entonces ya a la edad, pues obviamente de la secundaria preparatoria, pues empiezan a comportarse como tales, como obra de un accidente, y no tiene importancia lo que hago. Entonces, la educación basada en la Biblia es totalmente diferente. La educación revelada consiste en enseñar a los niños un plan de redención. O sea, nos enseña a que toda la historia, todas las materias, toda la creación tiene un propósito. Que el hecho de aprender matemáticas, el hecho de aprender física, el hecho de aprender química, el hecho de aprender todas esas materias súper importantes, tiene una relación con el plan de Dios para la humanidad. Entonces, cuando estás estudiando física, no nada más es, me voy a hacer una Albert Einstein, y impresionante. No, la física te muestra la grandeza de Dios. Cuando empiezas a tener esa perspectiva, wow, la física, la luz, los elementos, la materia, el tiempo, empiezas a ver todo eso ligado con la Escritura, entonces todo tiene una responsabilidad y todo lo entiendes y todo tiene una relación espiritual. Así que ese es el propósito de la educación. Que podamos estar más preparados para causar un mayor impacto al enemigo y para poder propagar la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aljaba es la maletita, una bolsita donde se meten las flechas. Entonces, dichoso el varón o dichoso la persona que trae una mochila llena de flechas. Porque está ahí enfrente, en medio de la batalla, pues tiene muchas flechas. Y dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La puerta era, en las ciudades antiguas, estaban amuralladas. Y en las puertas de esas murallas era donde estaban pues los jueces para dictaminar pues juicios legales. Por ejemplo, cuando alguien acudía a un tribunal de justicia, tenía que ir a la puerta de la muralla, y ahí era donde estaban los tribunales. Entonces lo que garantiza es que si tú tienes hijos y los formas conforme al camino de Dios, no serás avergonzado cuando llegues a un tribunal. No serás avergonzado. ¿Por qué? Porque entre una persona que tiene prestigio de formar una familia sana, armónica, que ama a Dios, pues eso es eso es como el anhelo más grande e íntimo que tenemos todos.
Dios ha puesto un anhelo íntimo en todos nosotros de tener una familia armónica, de tener una familia que ame a Dios. Y Dios ha dado muchísimos elementos para poder lograrlo. El problema es que nos esforzamos en lo equivocado. Y pues cuántos papás vemos, la mayoría de los papás que se esfuerzan y trabajan y se levantan temprano y de madrugada y trabajan los dos porque ya no les alcanza un solo sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen en mente? Es que yo les quiero dar una gran educación a mis hijos. Es que lo quieren ver a la mejor escuela. Y se maten y trabajan y le echan muchas ganas y quizás es una buena motivación. Pero lo que piensan es que el título es lo que les va a dar el éxito. Lo que piensan es que el conocimiento es lo que les va a dar el éxito. ¿Y cuántas personas vemos súper preparadísimas que no tienen éxito y que andan, no sé, ahí pues causando muchos problemas o no les va bien económicamente? No pueden vivir. Pues la educación tiene un solo propósito, que aprendamos a vivir. Si una persona sigue sin saber cómo vivir, siempre teniendo problemas, siempre dependiendo de los demás, entonces no está educada, aunque tenga todos los títulos del mundo. Viceversa. Puede ser que una persona no tenga títulos, no tenga preparación, pero es una persona que no depende de los demás, es una persona que aporta a los demás, es una persona que es productiva, es fructífera, es una persona que tiene mucho más beneficio para sus semejantes. Entonces, ese es el propósito de la educación. Aprender a vivir. Que Dios nos ayude en esta gran empresa, aquellos que tenemos hijos. Por eso les decía hace rato que es incongruente mandar a nuestros hijos ahí a que sean educados por quién sabe quién, que ni sabemos lo que piensan ni lo que creen, y esperar que sus hijos van a ser espirituales. O sea, eso sí es absurdo. Hay un principio fundamental: lo que siembras, cosechas. Así de sencillo. Entonces que Dios ponga esto en nuestro corazón y aprendamos que lo importante no es nosotros edificar, sino que Dios sea quien edifique el hogar. Que lo importante no es nosotros edificar, sino que Dios sea quien edifique el hogar. Que lo importante no es nosotros edificar, sino que Dios sea quien edifique